a nuestro grupo nos tocó El salvaje de Avalon. Víctor es un niño que fue encontrado en el bosque de aparentemente unos 11-12 años, en Francia. Fue encontrado por cazadores que lo consideraban como un animal peligroso. Una fiera, ya que él no caminaba erguido, sino que caminaba prácticamente en 4 patas. E incluso sucedió un hecho de intentar escapar subiéndose a un árbol y metiéndose en una madriguera. Es por ello que podemos decir que se trata de un niño feral, ya que según nos dice Carly en su texto, La construcción subjetiva, estos niños son aquellos encontrados en los bosques, sin lenguaje, sin palabra y alejado de los seres humanos. Una vez capturado, notaron que tampoco hablaba y dudaban de si realmente oía. Lo llevaron a una cabaña cercana y pasó allí unos días hasta que lo trasladaron a una institución de sordomudos. Allí lo recibieron el doctor psiquiátrico Phil y el médico Jean Itard, especializado en la reeducación de niños sordomudos, quienes lo revisaron y dieron un primer diagnóstico en el cual detallaron que Víctor tenía miedo a lo desconocido, por lo que actuaba rechazando algunas prácticas. Su aspecto exterior era normal, con el orden de los sentidos invertidos, donde el olfato era el más desarrollado, luego el gusto, la vista y el tacto posteriormente. Presentaba varias cicatrices en su cuerpo que denotaban de las batallas que tuvo contra animales para poder sobrevivir en el bosque. Itard dio su hipótesis de que fue abandonado a sus 4 años de edad, cuando creyeron que murió por una sutura que tenía en su cuello. Sin embargo, logró sobrevivir y ese fue el motivo por el cual creció en el bosque, aislado de la sociedad y produciendo que Víctor presente signo de mudez por esa causa. Para Pinel, el diagnóstico final era que el niño presentaba signos de idiotez. Por el contrario, Itard creía que el mismo podía ser reeducado y por ese motivo solicita la custodia de él. Una vez instalado el niño en su casa, el doctor pone en práctica distintas actividades para lograr su desarrollo humano. Dentro de las prácticas le van a intentar enseñar a ver, a escuchar, a caminar correctamente, a mantener una postura erguida, a comer y beber con los elementos correspondientes. Como Víctor no podía hablar, Itard intentó enseñarle por un lenguaje de señas. No se desarrollaron o internalizaron funciones fundamentales para insertarse en una sociedad como la adquisición del lenguaje. El intento de comunicarse a través de la repetición de acciones y de la escritura fue el único suceso determinante en cuanto al proceso de adquirir el lenguaje. Muchas veces intentó comunicarse mediante esta repetición, pero de todas maneras no pudo construir el sentido de lo que hacía. El método que utilizó Itard para la enseñanza fue mediante la imitación, condicionamiento y modificaciones del comportamiento a través del juego y aprovechando la buena memoria y el entendimiento que Víctor demostraba. El niño no era sensible a los tratos afectivos, pero luego de un tiempo logró comunicarse con palabras sueltas pero sin sentidos. El intento de su socialización, al menos secundaria, vemos que no pudo tener resultados abismales por el hecho de que careció de la socialización primaria. De adquirir el lenguaje y alejado de los seres humanos, creció en un mundo sin palabra, carente de la función simbólica que dota de sentido a esas palabras, y esa significación que no tuvo por no tener la asistencia de un otro para su construcción subjetiva. Durante la niñez de Víctor, el yo materno no está presente, pero esta función la puede ejercer que esté a cargo de él, que esté presente, que presente objetividad constituida, dando sentido, codificando al otro. Concluimos que la función materna es la que hace que la pulsión que está en el ello
pueda ser satisfecha. Podríamos decir que esta función materna la cumple la ama de llaves de Itard. Desde la función paterna relacionamos a Itard, quien fue el autor de su proceso de socialización. Víctor solo busca la supervivencia, no tiene sentimientos. Uno de los ejemplos de esto es que él no lloraba. Por este motivo no logra descargar la pulsión, ya que ésta se genera a través del vínculo con los otros, quienes proveen una forma de descarga. Podemos decir que logra un proceso endogámico cuando empieza a comunicarse con su círculo más cercano, como por ejemplo cuando manifiesta y hace entender que quiere leche. En el exogámico no del todo, ya que no logra el habla, pero sí pudo comprender el lenguaje y también logró escribir palabras sueltas. Según Beger y Luckmann, todos nacemos con una predisposición de sociabilidad. A medida que vamos creciendo, vamos formando parte de la sociedad. En este sentido, Víctor careció de la socialización primaria al ser privado del contacto social. Todos nacemos con esta predisposición, pero cuando esta no se cumple, vemos las consecuencias que produjo en Víctor. En cuanto a la socialización secundaria, relacionamos a Itard como el principal garante del intento de socialización que tuvo en el niño. Este caso generó mucho revuelo en la sociedad, no aceptándolo como parte de la misma, debido a que en cierto sentido el niño sirvió como objeto de investigación para el psicoanálisis, pero no sobre su persona, al menos al principio de su proceso de socialización. Cuando Víctor es llevado al Instituto de Sordomudos, no pudo niños y personas con las que tuvo contacto. Y esto lo podemos relacionar con que no logró la internalización, ya que esta es la comprensión de los propios semejantes y la interpretación del mundo en cuanto a la realidad significativa y social.